Prepárense amigos, porque hoy nos vamos a sumergir en un misterio de osos que te dejan pensando. Un misterio que ha tenido a los expertos de cabeza durante casi un siglo. Así nada. Nuestra inmersión de hoy nos lleva a la Francia rural, a un pueblito llamado Glocel, donde en 1924 un descubrimiento, digamos, fortuito, desató una tormenta de controversia en el mundo de la arqueología. Vaya, vaya. Hablamos, por supuesto, de las tablillas de Glocel, una colección de tablillas de arcilla, con símbolos grabados que, si fueran auténticas, podrían reescribir nuestra comprensión de la historia antigua. Es que eso sería revolucionario. Cambia todo lo que sabemos. Esos símbolos tan extraños, tan diferentes a todo lo conocido, son la clave de este enigma. La clave. Son una ventana a una civilización perdida o una elaborada farsa que ha logrado engañar incluso a los más entendidos. Porque esa es la otra posibilidad, ¿no? Yeah. Que alguien se las haya ingeniado para crear esta mentira. Esta trampa. Esta trampa para despistar. Para despistar al mundo. Lo intrigante de este caso es que ambas posibilidades son igual de fascinantes. Totalmente. Si las tablillas son genuinas, estaríamos ante un hallazgo revolucionario que nos obligaría a replantearnos la cronología de la escritura en Europa. Es que imagínate retroceder miles de años en la historia de la escritura sería Un bombazo. un bombazo. Y si son falsas, ¿quién las creó? ¿Con qué propósito? ¿Cómo lograron engañar a tantos expertos? Y ahí está el misterio, ¿verdad? ¿Quién se tomaría la molestia de Hacer algo así. hacer algo así? Y para añadir más leña al fuego, la historia de las tablillas de Glocel está llena de personajes intrigantes, de rivalidades académicas, de acusaciones de fraude y de giros inesperados que parecen sacados de una novela de misterio. De película. De película. Una película de intriga. Empecemos por el principio. Háblanos de Émile Fradin, el joven granjero que desenterró este tesoro por accidente. Ahí empieza todo. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué papel jugó en este drama arqueológico? Pues Émile Fradin era un joven de 17 años que estaba trabajando en el campo familiar arando la tierra y de repente se topa con algo insólito, un conjunto de tablillas de arcilla con inscripciones extrañas. ¿Imaginas estar arando la tierra y encontrarte con eso? Increíble. ¿Debió de flipar? Al principio no le dio mucha importancia al hallazgo, pero la curiosidad, ya sabes lo que pasa con la curiosidad. Te puede llevar. Te puede llevar a lugares inesperados. A lugares inesperados. Y lo llevó a mostrarle las tablillas a algunos expertos locales. Y ahí es donde comienza la verdadera aventura, ¿verdad? Ahí es donde se lía todo. Esos expertos, al ver los símbolos, se dan cuenta de que están ante algo potencialmente revolucionario. Un momento histórico. El primero en examinar las tablillas fue el doctor Antonin Morlet, un médico y arqueólogo aficionado que quedó fascinado por el hallazgo. Fascinado. Morlet, tras un análisis preliminar, llegó a una conclusión asombrosa. Las tablillas databan de entre 5000 y 6000 a.C. Madre mía. Una afirmación audaz que, de ser cierta, cambiaría radicalmente nuestra comprensión de la prehistoria europea. Es que eso es tirar para atrás la historia un montón. Una bomba en el mundo de la arqueología. Imagínate la conmoción, la incredulidad, la emoción ante la posibilidad de un descubrimiento de tal magnitud. Claro, la gente estaría como loca. Por supuesto, no todos estaban dispuestos a aceptar la teoría de Morlet. De hecho, sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo por gran parte de la comunidad científica, que veía en las tablillas de Glocel un fraude demasiado bueno para ser verdad. Demasiado bueno para ser verdad. Y aquí es donde entra en escena el antagonista de nuestra historia, ¿verdad? El rival de Morlet, el arqueólogo Luis Capitán. El malo de la película. Capitán de un arqueólogo de renombre, era conocido por su rigor científico y por su aversión a las teorías extravagantes. Al enterarse del descubrimiento de Glocel, viajó hasta allí para examinar las tablillas personalmente. A ver, es esto, no sé. Y supongo que no tardó en formarse una opinión muy diferente a la de Morlet, ¿no es así? No tardó nada. ¿Qué fue lo que dijo? Capitán, después de examinarlas minuciosamente, declaró que las tablillas de Glocel eran una falsificación, un engaño elaborado para obtener fama y fortuna. Esto sí que es un giro inesperado. De repente el joven granjero que había hecho el descubrimiento se encuentra en medio de una batalla entre dos titanes de la arqueología, acusado de ser un falsificador maestro. Pobre chaval. La situación de Fradin era delicada. Por un lado, tenía a Morlet, que defendía la autenticidad de las tablillas y lo consideraba un héroe por su descubrimiento. Por otro lado, tenía a Capitán y a gran parte de la comunidad científica que lo tachaban de embaucador. Vaya lío. Un auténtico drama en el que se mezclaban la ciencia, la ambición, la envidia y la búsqueda de la verdad. Una historia de película, te digo yo. Imagínate el pobre Fradin en medio de ese follón. Claro, acusado de fraude.
Y la cosa no se quedó solo en un debate académico. Las tablillas de Glocel se convirtieron en un tema de interés público. Claro, con la prensa metida. La prensa, la sociedad, todo el mundo opinando. Divididos totalmente. Unos creían en su autenticidad y otros les tachaban de fraude. Imagínate el revuelo mediático, las especulaciones, las teorías conspirativas. Un auténtico circo. Un simple granjero, convertido en el centro de atención, acusado de ser un genio del engaño o un peón en un juego mucho más grande. Una marioneta. Para intentar aclarar la situación, las autoridades francesas decidieron intervenir ordenando una investigación oficial para determinar la autenticidad de las tablillas de Glocel. Tenían que hacer algo. ¿Y cómo se desarrolló esa investigación? ¿Qué métodos se utilizaron para analizar las tablillas? Pues se creó una comisión de expertos que examinaron las tablillas con lupa utilizando todas las técnicas disponibles en la época. Claro. Analizaron los materiales, la forma de las inscripciones, los símbolos. Compararon las tablillas con otros hallazgos arqueológicos de la zona. Un auténtico CSI prehistórico. Eso mismo, buscando pistas que revelaran la verdad. La verdad oculta. La investigación fue larga y exhaustiva, pero los resultados no fueron concluyentes. ¿En serio? La comisión de expertos se dividió sin llegar a un consenso sobre la autenticidad de las tablillas. O sea que la duda persistía. Y la presión sobre Fradín seguía ahí. ¿Y qué pasó con Fradín? Se le acusó formalmente de fraude. Pues sí, a pesar de la falta de pruebas concluyentes, Fradín fue llevado a juicio acusado de falsificación. No me digas. El juicio se celebró en 1927 y fue un auténtico acontecimiento mediático. La prensa de todo el mundo seguía de cerca el caso. Claro. Imagínate la presión para el pobre Fradín. ¿Y cómo se defendió Fradín? Mantuvo su inocencia. Fradín siempre defendió su inocencia diciendo que no sabía nada de prehistoria y que no tenía ni idea de cómo crear un fraude tan complejo. Claro. Durante el juicio, sus abogados presentaron pruebas que ponían en duda la acusación, argumentando que las técnicas utilizadas para datar las tablillas no eran fiables y que no había un móvil claro para el fraude. ¿Y cuál fue el veredicto? Se hizo justicia. El juicio terminó con un veredicto sorprendente. Fradín fue absuelto de los cargos de falsificación. El tribunal consideró que no había pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad. Una victoria para Fradín. Pero ¿significó eso que las tablillas de Glocel eran auténticas? No necesariamente. La absolución de Fradín no resolvía el misterio de las tablillas. La comunidad científica seguía dividida. Y las tablillas de Glocel quedaron en un limbo, consideradas por muchos como un fraude, pero sin pruebas definitivas que lo confirmaran. Es fascinante cómo un descubrimiento casual pudo generar tanta controversia y debate. Las tablillas de Glocel no solo desafiaban nuestra comprensión del pasado, sino que también ponían de manifiesto la complejidad del proceso científico y la dificultad de llegar a la verdad absoluta. Totalmente, a veces la ciencia no tiene todas las respuestas. Y lo más interesante de todo es que la historia de las tablillas de Glocel no termina ahí. No. Décadas después del juicio, el caso dio un giro inesperado que reavivó el debate y planteó nuevas preguntas. Un giro de guión de película. Un giro inesperado. Esto se pone cada vez más intrigante. Cuéntanos qué sucedió. En la década de 1980, casi 60 años después del descubrimiento de las tablillas, un grupo de científicos decidió reabrir el caso utilizando nuevas técnicas de análisis que no estaban disponibles en la época del juicio. Una nueva generación de investigadores dispuesta a desafiar las viejas certezas. Con nuevas herramientas y nuevas perspectivas. ¿Qué descubrieron? Se resolvió finalmente el misterio de las tablillas de Glocel. Es increíble pensar que un misterio que comenzó en la década de 1920 sigue generando debate e interés en pleno siglo XXI. Pues sí, la verdad es que es un caso que sigue dando que hablar. ¿Qué revelaron esos nuevos análisis? Cambió la perspectiva sobre las tablillas de Glocel. Los resultados de los nuevos análisis fueron sorprendentes. Se confirmó que las tablillas eran auténticas y que su antigüedad era considerable, aunque no tanto como los 5.000 años que había propuesto Morlet inicialmente. O sea que Fradín tenía razón. ¿No era un falsificador? Eso parece, de hecho, en 1990, en un acto de justicia poética, Émile Fradín recibió la Orden de las Palmas Académicas, un reconocimiento a su contribución al patrimonio cultural francés. Increíble. De villano a héroe, qué cambio de fortuna. Pero si las tablillas no eran un fraude, ¿qué eran exactamente? ¿Qué dicen esos misteriosos símbolos? Ahí está el quid de la cuestión. A pesar de la rehabilitación de Fradín y la confirmación de la autenticidad de las tablillas, su significado sigue siendo un enigma. Numerosos investigadores han intentado descifrar la escritura de Glocel proponiendo diversas teorías. ¿Y qué nos dicen esas teorías? ¿Hemos avanzado algo en la comprensión de esos enigmas? Algunas de las hipótesis más populares sugieren que la escritura de Glocel podría estar relacionada con el euskera, con el idioma íbero, incluso con el bereber. Otros ven en los símbolos una forma de escritura pictográfica, representando ideas en lugar de sonidos.
Es decir, que tenemos las piezas del rompecabezas, pero aún no hemos encontrado la forma de encajarlas. Exacto. Podríamos decir que el misterio de las tablillas de Glocel es aún más complejo de lo que pensamos al principio. Sin duda, al principio la pregunta era si las tablillas eran auténticas o no. Ahora la pregunta es, ¿qué significan? ¿Qué nos pueden revelar sobre el pasado? ¿Qué nos dicen estas tablillas sobre la gente que las creó? Sobre su cultura, sus creencias, su forma de vida. Son preguntas que por ahora solo podemos formular esperando que algún día la ciencia nos revele la verdad oculta tras las tablillas de Glocel. Exacto, las tablillas de Glocel nos recuerdan que la historia no es un libro cerrado, sino un proceso continuo de descubrimiento y reinterpretación. Y a veces los hallazgos más inesperados son los que nos obligan a cuestionar nuestras ideas preconcebidas y a ampliar nuestro conocimiento del pasado. Las tablillas de Glocel, un enigma que nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento, la fragilidad de la historia que creemos conocer y la importancia de mantener la mente abierta a nuevas posibilidades. Gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión en el misterio de las tablillas de Glocel. Esperamos que les haya inspirado a seguir explorando, investigando y no dejar de hacerse preguntas.